Muy buenos días, hermanos. Le damos gracias al Señor, como siempre hacemos, por este tiempo en el que seguimos adorando a nuestro Señor y ahora por medio de la exposición de su palabra. Hemos orado ya encomendándonos al Señor y vamos a continuar con este pasaje de Mateo capítulo 5 del 1 al 12, que es el famoso pasaje del Sermón del Monte y en particular de las bienaventuranzas. Pero quisiera, hermanos, que para iniciar pensáramos en lo siguiente, y es que en la época en la que nos ha tocado vivir, es decir, en el siglo XXI, en esta época vemos que hay mucha infelicidad. La mayoría de los países en este momento tienen altas tasas de lo que se conoce como depresión y también tienen altas tasas de suicidios, los cuales cada vez van más y más en aumento en los últimos años en todos los países y por supuesto que en unos más que otros. Según algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 260 millones de personas en todo el mundo padecen algún tipo de depresión, algún grado de depresión, y esto corresponde al 3.25% de la población mundial, ¿no? En el mundo somos más o menos 8.000 millones de personas y de esas 260 millones, como digo, padecen algún tipo de tristeza o de depresión. Y los datos de los suicidios anuales registran más o menos 800.000 en todo el mundo. Así que estas cifras son bastante alarmantes, estas cifras son bastante preocupantes y nos hace preguntarnos si es posible que las personas seamos felices. ¿Es posible que seamos felices? Y si la respuesta es sí, pues la otra pregunta sería, ¿y cómo podríamos nosotros alcanzar esta felicidad para que estos índices que acabamos de escuchar puedan ser reducidos o eliminados por completos? Bueno, nuestro Señor Jesucristo en este pasaje en 9 ocasiones, dice que sí se puede ser feliz. 9 veces Él dice aquí que hay personas que son bienaventuradas y que pueden ser verdaderamente felices. Eso quiere decir, hermanos, que solamente el Señor Jesucristo tiene el secreto de la felicidad. Solamente en Él, solamente en lo que Él ha dicho, encontramos el gran secreto para curarnos del mal, de la depresión, de la tristeza y de este tipo de ansiedades que tenemos como producto de nuestro pecado. Así que el Sermón del Monte es un sermón, como hemos visto, y en particular esta sección, que nos habla de cómo una persona puede ser verdaderamente feliz. Y la única manera es teniendo estos 8 rasgos que el Señor Jesucristo menciona en los versículos del 2 al 12. El domingo pasado, hermanos, empezamos a considerar ese primer rasgo. ¿Cuál es? La pobreza en espíritu o la pobreza espiritual. Hablamos un poco acerca de lo que significa la pobreza espiritual, pero en esta ocasión, hermanos, quiero que nos movamos y nos centremos en la primera palabra del versículo 3, la palabra bienaventurados. El domingo pasado hablamos de lo que es la pobreza espiritual, pero hoy vamos a definir y vamos a hablar
de aquello que es ser bienaventurado. Y esta definición y esto que vamos a hablar hoy, hermanos, nos va a servir para poder aplicarlo también a las demás bienaventuranzas que aparecen en el resto del pasaje. Así que, hermanos, vamos a hacernos la pregunta, y es: ¿qué es ser bienaventurado según la palabra de Dios? Eso es lo primero que quiero que consideremos en esta mañana. ¿Qué significa ser bienaventurado? Para poder entender, hermanos, lo que significa la palabra bienaventurado, debemos ver los antecedentes bíblicos. Es decir, debemos ver de dónde es que Jesús está tomando esta palabra para que nosotros podamos entenderla hoy. Ahora, los judíos y los discípulos en el primer siglo, los oyentes originales del Sermón del Monte, sabían claramente lo que Jesús estaba diciendo cuando pronunciaba esta palabra bienaventurado. Pero como hoy vivimos muchos siglos después de lo que Jesús dijo y después de este tiempo judío, nos es necesario revisar lo que ellos entendían cuando alguien decía: eres bienaventurado. Por eso, hermanos, debemos hacer una pequeña revisión de esta palabra en el Antiguo Testamento. La palabra bienaventurado es una palabra que en el Antiguo Testamento aparece alrededor de 40 veces. Y aparece principalmente en los libros poéticos. Es decir, que la mayor veces que usted la va a encontrar en el Antiguo Testamento va a ser en el libro de los Salmos. Allí es donde usted encuentra esta palabra. Y esta palabra significa en el Antiguo Testamento o alude a alguien que es introducido por Dios a un estado de gran bendición y verdadera dicha. Eso significa bienaventurado en el Antiguo Testamento. Una persona que es introducida por Dios a un estado o a una condición de gran bendición y de verdadera dicha. Los creyentes del Antiguo Testamento anhelaban que se les dijera por Dios mismo que ellos eran bienaventurados. Ser bienaventurado en el Antiguo Testamento era el mejor título que pudiera llevar un hombre o una mujer en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús está tomando este significado de gran bendición y verdadera dicha, y eso es lo que entienden los oyentes originales del Sermón del Monte. Pero veamos un poco lo que es la palabra griega como tal, que es donde más quiero hacer el énfasis. Voy a decirla para que ustedes la recuerden. Es una palabra que uno puede recordar y es la palabra griega makarios. Esa es la palabra bienaventurado, makarios. Y esa palabra aparece alrededor de 50 veces en el Nuevo Testamento, o sea, aparece más veces en el Nuevo que en el Antiguo, aunque es debido a que en el Sermón del Monte de Mateo y de Lucas se repite bastante. Pero yo quiero, hermanos, que veamos dos usos de esta palabra en el Nuevo Testamento que nos van a servir para entender qué es lo que significa ser bienaventurado. Quiero que vayamos a la primera carta de Timoteo, donde se usa esta palabra makarios. Primera Timoteo, y vamos al capítulo 6. Y en el versículo 15 vamos a encontrar, hermanos, el uso de esta palabra aplicada a un ser.
Vamos a leer lo que se nos dice allí. 1 Timoteo 6, 15. Dice, hablando de la aparición de Cristo, en el verso 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿A quién se le está llamando bienaventurado en este pasaje? Se le está llamando a Dios el Padre. A Dios el Padre se le está llamando el bienaventurado, quien es el que va a manifestar la venida de Jesucristo. Pero noten, hermanos, que este título bienaventurado se le aplica a Dios. Es decir, que el verdadero ser que está en un estado de bienaventuranza es Dios. Y eso es importantísimo para entender lo que significa ser bienaventurado. ¿Qué significa esta palabra cuando el apóstol la usa para hablar de Dios? Lo que quiere decir es que Dios es el ser que es más dichoso de todos los seres por sí mismo y en sí mismo. Significa que Dios está en un estado de inalterable plenitud y felicidad, que Dios no puede ser afectado por ninguna circunstancia ni por ninguna persona de manera que le disminuya o le aumente su felicidad. Dios no necesita absolutamente de nada ni de nadie para ser eternamente feliz, así como lo es Él. Él es feliz consigo mismo y nada afecta ese estado de bienaventuranza. Esta felicidad de Dios es inmutable, no se puede cambiar, es deleitosa, es eterna. Esta bienaventuranza de Dios existe desde antes de Él crear el mundo, antes incluso de hacer el pacto de redención. Durante toda la eternidad pasada, Dios fue eternamente feliz, y nada le va a aumentar y nada le va a disminuir esta bienaventuranza. De manera que Dios es perfecta y verdaderamente dichoso en sí mismo. Esto es muy importante porque nos ayuda a comprender que nuestro Dios es un Dios bienaventurado o un Dios eternamente feliz y que Él quiere, es el deseo de Él, de que su pueblo participe de esa bienaventuranza y perfecta dicha en la que Él está. Es el deseo de Dios que las criaturas que Él ha hecho, y en particular aquellas que Él ha salvado, participen de esta dicha eterna, de este deleite eterno, de esta bienaventuranza. Y por eso vamos a ver el segundo uso de esta palabra aquí mismo en la primera carta a Timoteo, en capítulo 1, en el verso 11. Capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo allí, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuál será la palabra Macarios en el versículo 11? La palabra bendito, bendito. Es decir, que Pablo está diciendo que el Dios bienaventurado quiere ser conocido en esa bienaventuranza a través de ese glorioso evangelio. Entonces, ¿cómo se puede alcanzar esta bienaventuranza de Dios? ¿Cómo se puede participar de ese estado de felicidad, de dicha que hay en Dios? Pablo lo relaciona aquí con el evangelio. Es decir, que
confiar en Jesucristo, unirnos a Jesucristo por la fe, reconociendo nuestra pobreza espiritual, es la única manera como nosotros podemos entrar en esta condición de la bienaventuranza divina. Así que, hermanos, es la voluntad del Señor que sus hijos estén felices. Es la voluntad del Señor que sus hijos sean dichosos. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Solamente la felicidad se puede alcanzar en Dios por medio de Jesucristo. Pero habiendo dicho estos antecedentes de lo que es la bienaventuranza, podemos entonces, hermanos, proponer una definición que nos pueda servir. No una definición técnica, sino una definición más práctica que nos puede, hermanos, ayudar. ¿Qué es una persona bienaventurada? La definimos así: es aquella persona que es introducida por Dios en una condición de felicidad superlativa en Cristo. Eso significa ser bienaventurado. Vuelvo a repetir: bienaventurada es aquella persona que es introducida por Dios mismo en una condición de felicidad superlativa en Cristo. Ahora, hay una palabra allí tal vez que es la palabra superlativa o superlativo. ¿Y qué significa esa palabra? Bueno, es cuando, por ejemplo, uno dice grande, ¿cierto? ¿Y cuál es el superlativo de grande? Grandísimo, grandote, ¿no? O cuando uno dice, por ejemplo, bueno, se me escapa algún ejemplo, pero lo que quiero decir es que si le aplicamos este superlativo a la palabra feliz, ¿cómo quedaría? Felicísimo. Y eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Es alguien que es felicísimo, alguien que por Dios ha sido introducido en un estado de felicidad superlativa en Cristo. Ahora, esta felicidad es tanto cuantitativa como cualitativa. Es decir, este estado de felicidad es ser muy, y sígale poniendo feliz, ¿sí? Es cuantitativo, es muy de cantidad, mucho, pero también es un estado cualitativo, en el sentido de que es verdadera felicidad, no falsa felicidad, sino es verdadera en cuanto a su cualidad. Así que esto es lo que significa ser bienaventurado, es ser introducidos por Dios en una condición o en un estado de felicidad superlativa en Jesucristo. Con esto, hermanos, podemos entender que nada de este mundo, aparte de Dios, puede concedernos la verdadera felicidad. El famoso predicador británico Martin Lloyd-Jones dijo, para definir lo que es alguien bienaventurado, de la siguiente manera: bienaventurado es aquella persona que debe ser felicitado, al que todos deberían envidiar, porque solo el que es llamado así es un hombre verdaderamente feliz. Hermanos, como ustedes pueden notar, este pasaje y la Biblia en general habla de que Dios es feliz, muy feliz, y Él quiere que todos nosotros seamos verdaderamente felices. Si alguien nos pregunta, ¿cómo se puede superar la tristeza? ¿Cómo se puede superar la depresión? Lo que tenemos que responder como cristianos bíblicos es que solamente en Cristo tales cosas se pueden superar. Solamente cuando estamos unidos a Dios por medio de Jesucristo podemos entrar en este estado de felicidad y superar todas estas situaciones. Pero
Si nosotros fuéramos aún más allá, hermanos, sabemos, y ya lo hemos dicho, que aún los cristianos podemos padecer estos episodios de tristeza y de depresión. Pero, por ejemplo, lo que usted podría hacer y lo que le aconsejo que usted haga es lo siguiente, mire, haga un estudio de la Biblia de todas las 90 veces que la palabra bienaventurado aparece en la Biblia, ¿sí? Todas las 90 veces. Y usted saca la lista y saca el contexto de cada una de esas partes donde aparece la palabra bienaventurado, y usted toma cada una de esas y usted dice, mire, Dios dice que para ser feliz necesito esto, debo hacer esto, debo vivir de esta manera. Y recuerde que la palabra no solamente nos instruye, sino que también nos da el poder para poder hacer lo que el Señor nos pide. Y luego ruegue por cada una de esas cosas que usted está aprendiendo, y va a ver cómo usted va a empezar a disfrutar de esta verdadera bienaventuranza. Hermanos, no hay trucos, no hay atajos, no hay caminos fáciles. Hay que depender del Señor, y la felicidad solamente la hallamos en Él, en Él. Y Él lo ha dicho en su palabra. ¿Cuál es la mayor de las bienaventuranzas, si se puede hablar así? Al menos en Romanos capítulo 4, quiero que vayamos allí, hermanos. Hay una bienaventuranza que es papá de las demás, y es lo que Pablo va a citar aquí. Es para poner un ejemplo, hermanos, de lo que estoy hablando. Romanos capítulo 4, el versículo 6, 7 y 8 dice: como también David, o sea, está citando el Salmo 32 Pablo, habla de la bienaventuranza, mire, de la felicidad, la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, la mayor dicha de un hombre es cuando Cristo le perdona sus pecados y cuando Dios le atribuye o le imputa la justicia de Cristo en su cuenta para que pueda ser aceptado por el Dios eterno. Esa es la más grande dicha de todos nosotros, y con eso nos alcanza para ser felices por el resto de nuestras vidas. Pero hermanos, ya vimos el significado de lo que es ser bienaventurado. Ahora quiero que veamos juntos la búsqueda de la bienaventuranza. La búsqueda de la bienaventuranza. Con esto quiero decir, hermanos, que en el mundo, y cada uno de ustedes y todas las personas que ustedes lleguen a conocer, están en búsqueda de la felicidad, ¿cierto? En búsqueda de la felicidad. Desde muy pequeños, los niños incluso ya empiezan a buscar la manera de sentirse más felices. Y en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó en un estado de bienaventuranza. Ellos eran felices en el huerto del Edén. Pero luego que el pecado entró, ese estado de bienaventuranza se arruinó y se perdió. Y Dios prometió que solamente en Cristo ese estado de bienaventuranza podía ser recuperado. Fuera del Dios de la bienaventuranza, nadie puede ser bienaventurado. Pero como causa del pecado, todos nosotros ahora buscamos la bienaventuranza donde no la vamos a encontrar y donde Dios ha dicho que no está. Todos buscamos
maneras y formas de ser verdaderamente felices. Por un lado, este mundo en el que vivimos, estas formas de pensar de este mundo incrédulo, nos presiona, nos grita y nos dice que una persona feliz es aquella que ha alcanzado una buena riqueza, que una persona feliz es aquella que ha alcanzado fama, estatus social, que ha cumplido sus metas, que es una persona que se ama a sí misma, que tiene una alta autoestima, que triunfa en los negocios y etcétera, etcétera, etcétera. El mundo dice que cuando ustedes y yo alcanzamos estas cosas, somos verdaderamente felices. Hay personas que creyéndose esto, de que el dinero, por ejemplo, les hará felices, sacrifican todo su tiempo, sacrifican sus relaciones familiares, si son creyentes, sacrifican su relación con Dios, con la iglesia, con el fin de ir a perseguir más dinero, de ir a perseguir mejores trabajos, que como dice Pablo en 1 Timoteo, luego ellos son traspasados de muchos dolores, no les importa sufrir con tal de conseguir la felicidad por medio de las riquezas. Y esto es totalmente falso y equivocado. Hace poco escuchamos una entrevista, una conversación entre un periodista y una presentadora muy famosa de nuestro país, que presenta un programa en las noches, y le preguntaron si a ella no le parecía trágico tener que ausentarse de su casa, dejar a sus hijos sin ese cuidado maternal que ella les brinda por estar tan enfocada en ese programa y en cumplir sus sueños y sus metas, etc. A lo que ella respondió: si yo soy feliz haciendo lo que me gusta, entonces mis hijos también serán felices. La felicidad de ellos depende de mi felicidad. Y uno escucha eso y uno como que escucha los aplausos que le dan a esta mujer, pero pensábamos ante la respuesta de esta mujer que es todo lo contrario. Ella está siendo feliz en detrimento de sus hijos. La felicidad de sus hijos, ¿cuál es? Estar con su mamá. Pero ella cree que la felicidad es que ella triunfe para que sus hijos sean felices. Es un pensamiento totalmente impío y apartado de la voluntad del Señor, y esos niños van a ser unos niños infelices que se criaron con una madre que no estuvo presente para ellos. Ella está sacrificando a sus hijos por conseguir su propia felicidad, aquella que el mundo le ha dicho que debe conseguir. Pero hermanos, Cristo dice todo lo contrario. Sacrifícate tú si quieres ser verdaderamente feliz. Muere tú mismo y verás que serás verdaderamente feliz. Pero no solamente el mundo nos presiona a buscar esta bienaventuranza donde no la hay, sino que, hermanos, Satanás y nuestra carne se juntan también. ¿Sí? Satanás y nuestra carne son como, no sé si ustedes conocen, ¿no? A veces cuando el niño está solo con uno, es juicioso, ¿no? Pero cuando se junta con alguno, tremendos los dos, ¿verdad? Bueno, así son Satanás y la carne, ¿no? Bueno, solo se pueden controlar, manejar, pero cuando se juntan es muy peligroso y es muy, muy duro. Y cuando Satanás se junta con nuestra carne, hermanos, nos hace perder de vista las cosas que verdaderamente nos hacen felices. Él es un ladrón de la felicidad. Pero déjeme ponerlo en estos términos, hermanos. Miren, Satanás es el falso Dios de lo contrario, ¿sí? Satanás es el falso Dios
de lo contrario. O sea, a Satanás le gusta presentar todo al contrario de lo que realmente es. A él le gusta tergiversar y poner de cabeza todo. Él hace que las cosas buenas se vean malas y hace que las cosas malas se vean buenas y nuestra percepción, incitada por él, cambia. Él hace, por ejemplo, que lo que es pequeño, lo que es fácil, se vuelva muy grande y muy pesado para nosotros. Él hace que algo que no es tan trágico, en realidad, se vuelva algo que nos sumerja en las profundidades de la tristeza y de la depresión. Él hace que las cargas livianas de nuestro Señor sean muy pesadas y muy difíciles de llevar. Él hace que lo dulce de andar con Cristo nos parezca amargo y nos parezca pesado. Él hace que las cosas más importantes nos parezcan insignificantes e innecesarias. Él hace que veamos que el Evangelio no es suficiente para todo, que necesitamos algo más aparte del Evangelio para poder alcanzar nuestra verdadera felicidad. Hermanos, Satanás hace que un buen salario nosotros lo veamos como un mal salario, como que nos hace falta todavía en nuestro salario. Él hace que veamos nuestro buen trabajo como un trabajo supremamente aburrido y cansón. Él hace que a usted la soltería le parezca pesada y fatigosa, y él hace a los casados que el matrimonio les parezca pesado y difícil. Y luego, cuando Satanás ha hecho esto, cuando ha sembrado estas dudas y usted ya está pensando en lo contrario, entonces él le ofrece otro trabajo, otro salario, otra familia, otras situaciones, pensando que esas cosas lo van a hacer feliz a usted, y usted toma de la mano de Satanás lo que Dios ya le había dado. Y ese es el momento de nuestra ruina. Ahí Satanás nos roba todo lo que Dios nos ha dado y nos quita la verdadera felicidad. Lo que Satanás da, la felicidad que Satanás da, es una felicidad momentánea, pasajera y muy costosa, que puede destruirnos y alejarnos de nuestro Dios. Y dicho aquí entre paréntesis, hay personas que creen, yo antes cuando era más joven creía que los grandes artistas, ¿no? La fama y todo eso, se debía a que ellos habían hecho algún tipo de pacto con Satanás, ¿no? Entonces, Satanás, te doy mi alma y tú hazme rico y millonario. Bueno, yo ya no creo eso, hermanos, porque aprendí que las personas no necesitan hacer un pacto con Satanás, porque ya están en un pacto con Satanás desde el día en que nacieron en sus pecados y en sus delitos. Así que, hermanos, Satanás es un engañador, un astuto que nos roba nuestra felicidad. Yo recuerdo, y con los varones atrás en las clases lo hemos compartido, de lo momentáneo que puede ser la felicidad de este mundo. Cuando yo era niño, nuestra familia compartía los regalos de Navidad en diciembre, y ese momento era uno de los mejores momentos del año, ¿verdad? Y pues los regalos que más lo impactaban a uno no era el de destapar la ropa nueva, ¿cierto? Sino el de destapar los juguetes. Y ahora uno en retrospectiva dice, qué tonto yo era, ¿no? Que el mejor regalo era esa ropa. Pero bueno, los juguetes le producían esa emoción a uno cuando uno los abría, ¿cierto? Yo recuerdo varios, recuerdo un Popeye que me dieron, recuerdo un robot, recuerdo una pistola, bueno, muchos regalos, y supremamente feliz y emocionado, y yo me hacía el niño más feliz de todos cuando estaba jugando 1 de la mañana, 2 de la mañana con ese juguete en ese 24 de diciembre. Al otro día me levantaba con la misma emoción, y por ahí como al cuarto, quinto día,
ya no tenía ninguna emoción, ya no quería jugar más con ese juguete, antes quería otro nuevo juguete. ¿Por qué cuento esto, hermanos? Porque así es con absolutamente todas las cosas que este mundo ofrece. Si usted quiere un carro y se lo puede comprar, usted va a ver que esa felicidad de ese carro le va a durar muy poco, un mes, 2 meses, por mucho. Si usted compra una casa, la casa que dicen la casa de los sueños y por fin habita en ella, eso se desvanece. Esas felicidades son momentáneas. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo no pueden dar la verdadera bienaventuranza. La verdadera bienaventuranza solo se halla en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es la correcta bienaventuranza? ¿En dónde debemos buscarla? Un reconocido teólogo del siglo IV y V, Agustín de Hipona, muy importante, en un famoso libro que él escribió llamado Confesiones, es una obra autobiográfica de cuando él era incrédulo y escribe sus propias confesiones allí. En la primera parte del libro él dice lo siguiente: tú, le dice Agustín al Señor, tú nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto y ansioso hasta que encuentre el descanso en ti. Así que, hermanos, Agustín entendió muy bien que como Dios nos ha creado, el Dios bienaventurado nos ha creado, solamente en el Dios bienaventurado podemos ser felices. Así que nuestro corazón, hermanos, estará inquieto e inquieto e inquieto hasta el día en que pueda estar saciado en Dios. Asaf, en el Salmo 73, escribió lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ustedes saben, hermanos, Asaf estaba preocupado porque los malos prosperaban y él, que era justo, que era un hombre bueno, no prosperaba, sino que antes Dios lo trataba duramente y él estaba queriendo las riquezas, queriendo la felicidad de los incrédulos, y luego él dice: no. Entiendo que la felicidad solamente se encuentra en aquel que está en los cielos, en el Señor, que es la roca de mi corazón y la porción para siempre. Así que, hermanos, solamente en Jesucristo, que se nos es ofrecido en el Evangelio, es que nosotros podemos ser verdaderamente felices en grado superlativo. Así que esto en cuanto a la búsqueda de la bienaventuranza. Ya hemos visto hasta aquí, hermanos, el significado, hemos considerado algo sobre la búsqueda, pero ahora quiero que veamos la certeza de esta bienaventuranza. Volvamos al pasaje de Mateo capítulo 5. Y en el versículo 3, voy a volverlo a leer, la primera frase dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, este texto, igual que los otros que le siguen allí, tienen un verbo oculto, un verbo oculto. Eso le dicen en gramática un verbo tácito, un verbo implícito. A veces los sujetos están tácitos, están ocultos, los sujetos de una oración, pero a veces también hay verbos que están ocultos. Pero este verbo oculto que está aquí, en este pasaje, no es tan difícil de descubrir. El verbo casi como que está asomado, ¿sí?, diciendo que lo miremos, que está ahí, es un poco evidente. Pero ¿cuál creen ustedes que es ese verbo tácito, oculto, implícito que está allí en el versículo 3? Se lo podríamos colocar después de la palabra bienaventurados.
Bienaventurados son, ese es el verbo, bienaventurados son los pobres en espíritu, o podríamos leerlo contrario, los pobres en espíritu son, ¿qué? Bienaventurados. Eso es una afirmación, eso no es una promesa, esto es una afirmación. El verbo son ahí no dice serán bienaventurados, ni dice fueron bienaventurados, sino es son, es un tiempo presente que indica una realidad que ya se tiene, una realidad que ya se posee. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Cristo nos está diciendo que aquellos que hoy ya son pobres en espíritu, ya tienen que tener la seguridad de que son bienaventurados. Ya en este mismo momento, aquel que diga, yo soy un pobre en espíritu, Dios le dice, eres un bienaventurado, ahora y para siempre lo serás. Así que esto, hermanos, es la certeza de esta bienaventuranza. No es una promesa para el futuro, no es que tú vas a ser feliz solamente en el estado eterno, sino que esta bienaventuranza puedes empezar a experimentarla desde ahora. Tú puedes ser verdaderamente feliz en grado superlativo ahora mismo si reconoces que eres un pobre en espíritu. Así que, hermanos, miren, si ustedes creen que son pobres en espíritu, como lo veíamos la vez pasada, reconocer que estamos en bancarrota espiritual, si lo reconocen, pues así también debemos creer lo que Dios dice en cuanto al hecho que somos bienaventurados. Si usted le cree a Dios que usted es un pecador, también debe creerle que Él le da salvación. Así como aquí lo dice, que usted es verdaderamente feliz, que cuando usted es pobre en espíritu, usted empieza a participar de esa bienaventuranza divina, de ese estado de dicha suprema que solamente hay en Cristo. Así que no estoy diciendo que esto sea un mantra que hay que repetir y que entre más lo repita usted va a ser más bienaventurado, no, sino que es una realidad. Usted ya es bienaventurado, ya es feliz. Créale eso al Señor con todas las fuerzas de su corazón. De manera, hermanos, que lo que define nuestra felicidad no es la circunstancia que en ese momento usted está pasando. No es lo que define su felicidad. ¿Cuál es la circunstancia que en este momento usted está pasando y que le está dando a esa circunstancia el poder de decir cuán feliz es usted? Esa circunstancia no determina cuán bienaventurado o feliz es usted. No, lo que determina eso es la voz de Dios. Y Dios le dice, tú eres bienaventurado, independiente de esas circunstancias que ahora estás experimentando. Dios lo dice, hermanos. Y si Dios lo dice, es la verdad. Y debemos creerlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Pero creemos a veces más en el mundo que lo que Dios mismo dice. Ahora quiero, hermanos, que pensando en esto, vayamos a un pasaje que nos enseña por qué somos así de bienaventurados y por qué debemos creerle a Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 57. De seguro es un pasaje que aparece allí en las referencias de su Biblia. Si no, es bueno que lo apunte ahí al lado para que lo tenga presente. Isaías 57, versículo 15. Muy seguramente Cristo pensó en este pasaje cuando estaba dando sus bienaventuranzas. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y ahí no termina el pasaje, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu.
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este pasaje, hermanos, es extraordinario, porque en este pasaje se presentan dos atributos de Dios. En la primera parte del pasaje está hablando de la trascendencia de Dios. Dice que Dios es alto, que es sublime y que por ser santo y eterno, Él habita en las alturas y en la santidad. O sea, nos está presentando a un Dios que está tan lejos de nosotros que es inalcanzable. Nosotros no podemos alcanzar a Dios. Él es un Dios que está en su estado santo, que es trascendente, que está en bienaventuranza y que no se le puede alcanzar. Pero si eso fuera todo lo que dice el versículo, sería muy triste para nosotros y el pueblo de Dios no tendría suficiente consuelo. Pero el verso no termina ahí, dice que Dios habita en otro lugar. Aparte de habitar en el estado eterno y en el estado de bienaventuranza propia, dice el verso que Él habita en otro lugar o con otras personas. Dice, con el quebrantado y humilde. Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién será el quebrantado y humilde de espíritu? Pues el pobre de espíritu de Mateo capítulo 5. Es decir, que este pasaje nos está diciendo que Dios no solamente es trascendente, sino que también Dios es inmanente, que es otro de los atributos de Dios. Dios es trascendente porque es inalcanzable debido a su santidad, pero Dios también es inmanente porque Dios, a pesar de ser tan alto y sublime, ha decidido bajar de esos celestiales lugares con un objetivo, y es buscar y acercarse a aquellos que son pobres de espíritu, quebrantados de corazón, y hacerse al lado de ellos. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hace? Dice el versículo, para vivificar el corazón de los quebrantados. Vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está la bienaventuranza. La bienaventuranza consiste en que el Señor Altísimo se hace bajísimo para poder darnos vida, para poder consolarnos en nuestros quebrantos. En eso consiste la bienaventuranza. ¿Por qué podemos ser tan dichosos? Porque el Dios Altísimo está con aquellos que reconocen que son pobres en espíritu. Así que es impresionante la manera como este texto nos enseña que Dios habita en la trascendencia, pero que Dios también habita con los pobres en espíritu. Hermanos, Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Él está en un sentido con todas las personas. Él dice que Él está mirando a los justos y a los injustos. Pero lo que este versículo dice es mucho más que su sola omnipresencia. Es una presencia especial con la que Él se acerca para consolar y para vivificar a aquellos que están en pobreza espiritual. Hermanos, miren lo que dice capítulo 66 de Isaías. Versículo 1 y 2. En estos dos versículos hay ese mismo movimiento. En el versículo 1 está la trascendencia de Dios, pero en el versículo 2 está la inmanencia de Dios. Dice el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, el Señor los ve a todos, pero esta promesa que se da aquí no es su omnisciencia, no es eso. A esta promesa que se da aquí es una mirada consoladora, es una mirada especial, es una compañía cercana a aquellos
que son pobres de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Por eso, hermanos, miren, nosotros que hoy estamos reunidos como iglesia, si en este momento no estamos teniendo esta actitud de pobreza espiritual, a escuchar la palabra del Señor, el Señor no está aquí, el Señor no está cerca de esta iglesia. Si no tenemos esta actitud de pobreza espiritual, sino que usted ahí es autosuficiente y orgulloso y soberbio y está desechando en su mente la palabra de Dios, el Señor no se acerca a usted, el Señor no lo está mirando, el Señor no lo va a vivificar, el Señor no lo va a consolar, porque esto es solo para aquellos que han reconocido su pobreza en espíritu. La palabra del Señor en el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si creyéramos este versículo, hermanos, si creyéramos que el Señor está cercano a aquellos que están quebrantados de corazón, anhelaríamos cada día estar quebrantados de corazón. Cada día deberíamos estar quebrantados de corazón, porque esa es la manera como Dios está más presente en nuestras vidas. Entre más quebrantados de corazón estamos, el Señor se acerca cada vez más. Así que, hermanos, somos bienaventurados porque el Señor está cerca de aquellos que son pobres en espíritu. Así que, hermanos, déjenme ir concluyendo lo que hemos dicho. Debes creer que eres un pobre de espíritu si quieres ser verdaderamente feliz. Deja tu soberbia, deja tu orgullo y humíllate en este momento delante del Señor. Y el Señor entonces te hará la persona más bienaventurada que pueda existir en este mundo, así tus circunstancias sean circunstancias contrarias. Pero dos, guárdate, querido hermano, de pensar que la verdadera felicidad la vas a encontrar en las cosas de este mundo. Guárdate de pensar que si triunfas en este mundo, serás verdaderamente feliz. No creas esas mentiras, porque la felicidad superlativa solamente se halla en el Cristo del Evangelio. Pero, hermano, si en esta mañana te quitaran absolutamente todas las cosas por las que has trabajado, si te despojaran de tu casa, de tu carro, de tu trabajo, de tu dinero, de tu familia, ¿podrías seguir siendo feliz? ¿Podrías seguir siendo bienaventurado? La respuesta de la Biblia es sí, sí. Entre tanto no te quiten a Jesucristo, puedes ser verdaderamente feliz. Y la buena noticia es que una vez que Cristo le da a alguien a Jesucristo, nadie se lo va a quitar. Así que podemos ser bienaventurados aunque nos quiten todas las cosas en este mundo. Pero quizá aquí hayan personas que no han creído en Jesucristo, que no se han arrepentido de sus pecados. Déjenme recordarles que Dios está lejos de ustedes, que la presencia de Dios no está con ustedes. Y antes, el rostro del Señor está furioso, los está mirando con furia, los está mirando con ira, porque ustedes miran a Dios también con furia y con ira, porque ustedes son soberbios, porque ustedes han pecado. Pero en esta mañana, la buena noticia del Evangelio es que esa ira eterna se puede resolver, porque Cristo ha vivido una vida perfecta y ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Y entonces debemos confiar, debemos reconocer la pobreza de espíritu y confiar en Jesucristo con todo nuestro corazón. Así que hazlo ahora si no lo has hecho, y Dios se acercará y serás verdaderamente bienaventurado. Pero, hermanos, ¿por qué otra razón los pobres en espíritu
son bienaventurados, nuestro texto dice, porque de ellos es el reino de los cielos. La próxima vez que nos veamos, vamos a estudiar qué significa eso de tener el reino de los cielos. Vamos a orar y le damos gracias a nuestro Señor. Padre, produce en nosotros temblor, temor, humillación, porque no podemos, Señor, en nuestra propia fuerza. Ayúdanos a ser pobres en espíritu, a humillarnos delante de ti, a ver nuestra condición, para disfrutar de la verdadera felicidad en grado superlativo que solamente se halla en ti, Señor. Guárdanos del engaño de Satanás y del mundo y ayúdanos a creer que en Cristo, como tu palabra lo dice, somos más que vencedores y que hay felicidad eterna aquí, pero también cuando alcancemos la gloria celestial. Bendito seas por todos los siglos y en Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén.